En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. ¿Es bíblico llamar hoy en día a alguien apóstol o profeta? A ver, Lucas, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, esta pregunta es una que nos hacen regularmente y ahí habría que poner otros títulos, digámoslo ahí, porque siempre se remiten a una cita de las epístolas de Pablo que habla precisamente en este orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces a eso en una teología tradicional se le ha denominado los cinco ministerios, ¿cierto? Es legítimo en el sentido de identificar y separar función de funcionario. Función de funcionario. Si tú te vas a estudiar en detalle, en contexto y en una hermenéutica equilibrada, estos cinco términos, pues estos cinco términos en el primer siglo y en el mundo grecorromano significaban unas cosas puntuales, puntuales. Y en efecto, en ese siglo no significaban para nada lo que se van a convertir después. O sea, estos conceptos se van llenando de una carga autoritativa, digámoslo así, en otros casos. Y otra cosa que a veces desconoce mucho la gente, digámoslo así, estos cinco conceptos, por un lado, fueron privilegiados, pero un problema es que había más. Si usted se mira la cantidad de funciones, y aquí sí quiero ser muy específico con el tema, de funciones que aparecen en el Nuevo Testamento, no son cinco, son demasiadas. Son demasiadas y incluso saltando esa línea de eso que llamamos el canon, y hablando ya de la literatura cristiana antigua, hay muchos más términos que delimitaban funciones dentro de la iglesia, y hablando ya teológicamente, hablando del cuerpo de Cristo, o sea, un cuerpo con muchos órganos, un cuerpo con muchos órganos, a lo cual el Nuevo Testamento nos habla claramente de que la cabeza es Cristo, los demás somos órganos, y el apóstol Pablo es muy específico cuando, por ejemplo, habla allí, no solamente en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que también lo vamos a tocar ahora, pero también en el capítulo 12 de Romanos. Y siempre habla de unos dones que se van a volver funciones. Pero bueno, no me quiero enfocar puntualmente en la pregunta. A ver, hay personas hoy en día que, equiparándolo con esa escritura del primer siglo, cumplen esas mismas funciones. O sea, en ese sentido es legítimo. Ya que los querramos volver funcionarios, es otra cosa. Es otra cosa. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy a quienes se les asigna, o lo más delicado aún, se autoasignan el término de apóstoles, nada que ver con un apóstol neotestamentario, nada que ver. De hecho, Pablo en una cita habla de las marcas de un apóstol, las marcas de un apóstol, y muchas veces cuando yo me voy a ver a los que se autodenominan apóstoles, me pongo a buscarle las marcas y por ningún lado. Ellos tienen su marca registrada, pero no hay ninguna de esas marcas de las que habla el apóstol Pablo. En un sentido práctico y contextual, ¿qué sería un apóstol? Lo más parecido a un apóstol que pudiéramos tener hoy es un misionero, una persona que va a llevar el evangelio, el mensaje de la palabra del Señor, donde no ha sido predicado, donde no hay ningún tipo de comunidad de creyentes, y comienza a fundar unas comunidades de una u otra manera. En ese sentido estricto, ese sería un apóstol. Ese sería un apóstol. Y un profeta también de la misma manera tiene que ser evaluado, pero también hago un llamado: cerrarnos en esos cinco ministerios, que vuelvo y repito, ese término se los puso una teología posterior, pero ese formato, o al menos la delimitación que hace de los dones, porque hay en la teología, en esa teología que explican los dones ministeriales, yo no comparto eso, eso es una teología posterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Primera carta a los Corintios capítulo 12 hace una división en tres
en tres elementos. O sea, divide digámoslo así, las manifestaciones del Espíritu Santo la divide en tres cosas. A uno le llaman las actividades, a otro le llaman los servicios, eso que fue malamente traducido como ministerios, los servicios, y a otro le llaman los carismas. Pero bueno, esa es una explicación que no viene al caso aquí. Entonces, concluyo al menos mi parte con esto. En el sentido de quien ejerce la función hoy, me parece legítimo llamarle así, pero si no ejerce nada parecido a esa función que nos describe el Nuevo Testamento, me parece que es una autoalabanza. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas, por esta explicación. Quiero decirles que ya tenemos muchas personas conectadas tanto en YouTube como en Facebook y estamos esperando por sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Anderson, ¿qué nos puedes decir al respecto de la primera pregunta? Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, a ver, compartiendo con lo que dice Lucas, la teología que se maneja en función a la perspectiva o a la creencia que tiene el término apóstol o profeta hoy en día está muy alejada del primer siglo, empezando por allí. En segundo lugar, lamentablemente, con este versículo han hecho demasiado. Es decir, la carga teológica que le han sumado al versículo es lamentable. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pareciera que han puesto o han colocado, o pareciera no, es evidente que han colocado una jerarquía en función a los términos, y eso no es correcto, ¿ok? Ahí no está hablando de jerarquía, primero que todo. En segundo lugar, pareciera que las personas cuando leen profeta y apóstol lo colocan en oro, cuando colocan pastor en plata, y ya cuando habla de maestros y evangelistas como en bronce o algo así. Es decir, es como que, wow, que apóstol es como una expresión sublime o algo así, y no es correcto. Bien, empezar por allí. La respuesta, Angélica, sería sí y no. Llamar hoy en día a alguien apóstol y profeta, la respuesta sería sí y no. No en función a lo que hoy se cree, a la teología que tienen hoy y a la exégesis que han sacado de este libro, no. Bien, en segundo lugar, hay que entender algo muy importante. El número 12 es un número simbólico. La Biblia utiliza muchos números simbólicos. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que solamente fueron 12 apóstoles. Pero eso no es del todo correcto. En la Biblia encontramos mínimo 16 apóstoles. Bien, tenemos en Mateo capítulo 10 a los 12 apóstoles. Tenemos en Hechos 14, tenemos a Bernabé y a Pablo como apóstol. Tenemos en Hechos capítulo 1 a Matías como apóstol. Tenemos en Hebreo al mismo Jesucristo como apóstol. Entonces tenemos aproximadamente 16 apóstoles. Entre otros versículos que cuando se estudian pareciera que está hablando de otros apóstoles. Entonces ya tenemos mínimo 16. ¿Y por qué? ¿Y por qué el texto bíblico habla de 12, inclusive en la literatura apocalíptica? Porque el 12 es un número simbólico que básicamente habla de gobierno. Bien, apóstol es simplemente una función. Nadie es más que nadie, ¿ok? Nadie tiene más jerarquía, simplemente tenemos funciones distintas. Entonces, un apóstol es un embajador, es una persona que va a un lugar a realizar un trabajo especial y específico. Bien, hoy en día es un misionero. Bien, particularmente, si hoy se llevara correctamente la teología, yo a todos los misioneros les diría que son apóstoles. Así de sencillo, así de sencillo. Y a entender algo muy importante. Es cierto que Jesucristo solo tuvo 12 apóstoles, más o menos, porque Judas también fue apóstol y Pablo también. Pero lo cierto es que los discípulos de Cristo, que al ser discípulos al mismo tiempo fueron apóstoles, y Jesús les dio poder, y este tipo de poder que les dio para hacer milagros y para tener toda esta envergadura de legitimidad hacia las naciones, allí sí yo creo que solamente fueron 12 apóstoles, ¿ok? Que fueron los 11 primero, Judas los sacamos, ingresamos a Pablo. En ese sentido sí, pero fue porque el mismo Jesús le dio poder, ¿verdad? El mismo Jesucristo lo nombró apóstoles y eran discípulos directos de Cristo. Entonces, en ese sentido solamente son 12. Si vamos a nombrar a alguien apóstol en función a eso, lo veo totalmente incorrecto. Bien, ahora si vamos a nombrar a alguien apóstol en función a la función que él ejerce en un momento determinado, en un lugar determinado, por supuesto, todos los
misioneros son apóstoles. Y estoy seguro que si hablásemos griego hoy en día, a todos los misioneros le diríamos apóstoles. Eso para responder el primer punto. Y el segundo punto, con el tema de profeta, es un tema muy extenso. Dame un segundo, Anderson. Disculpa, un segundo. Tengo una pregunta de Richard Carrillo. ¿Sí? Tú puedes terminar tu idea y hago la pregunta a Richard Carrillo y después alguien la puede responder. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Richard Carrillo en YouTube tiene una pregunta. Buenas tardes. Si ya se tiene en claro esto de las jerarquías ministeriales, ¿por qué todavía en el siglo XXI en ciertos círculos religiosos esto se sigue aceptando? ¿Será por intereses financieros o por ignorancia general de la iglesia sobre el tema? Si quieres termina lo que estás diciendo, pero ya Richard sabe que su pregunta está en el tapete. Listo, ¿podría terminar lo que estoy diciendo y contestarla rápidamente? Yo creo que por metodología presentemos la respuesta completa a los 4 profesores y perfecto. Preguntas acordes o comentarios a esa duda de nuestro público, los precisamos. Lo que pasa es que una cosa que de pronto sí vale la pena aclarar sobre el formato de este nuevo espacio de la escuela es que ya tenemos unas preguntas que nos han venido haciendo. Vamos a abrir un formulario donde la persona puede remitir unas preguntas y vamos a elegir qué responder porque ya quisiéramos nosotros tener la fuerza y los alientos para responder 100 preguntas en una sola tirada de grabación, pero bien difícil. Yo sé que inclusive las respuestas que vayamos a dar esta tarde van a abrir otras preguntas y por el formato que tenemos aquí va a ser muy complicado extendernos aún en las preguntas. Por ejemplo, digámoslo así, tenemos un itinerario esta tarde para responder 5 preguntas que ya nos habían hecho literalmente hace muchos meses. Entonces vamos a empezar a ir evacuando eso porque queremos responderle a nuestros alumnos, nuestros hermanos y nuestros seguidores, pero también en esa tónica les pido que tengan un poco de misericordia por nosotros para ir dando esas respuestas y esas ayudas que nos demandan. Anderson. Listo. Bueno, con el término profeta prácticamente es lo mismo. Bien. Hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, el versículo en los evangelios que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Bien. Pero sin embargo, eso no sería un versículo clave para defender de que ya hoy en día no hay profetas. También utilizan Hebreos 3.1 cuando habla de que en los tiempos antiguos Dios habló por los profetas, pero hoy en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces, algunos dicen que ya ahí en adelante no hay profetas. Eso tiene parte correcta y parte incorrecta. Es decir, lo que quiero mencionar es que, por ejemplo, cuando ustedes leen Hechos capítulo 13 dice que en Antioquia habían profetas y maestros. Y hay muchos versículos en el libro de Hechos que vemos profetas por todos lados. Inclusive, uno de los dones que Pablo habla en Corintios es que profeticemos. Ahora bien, ¿está correcto llamar hoy a alguien profeta? No. ¿Por qué? Porque la carga semántica y la teología desarrollada en función a lo largo de la historia de esa expresión es incorrecta. Si entendiésemos perfectamente qué significa profeta, particularmente toda persona que anuncia el mensaje de Dios es un profeta. Automáticamente se le puede llamar profeta. Y con esto quiero mencionar algo muy específico. Algunos teólogos lo han explicado de esta manera. Tenemos el profeta por revelación y el profeta por iluminación. El profeta por revelación es aquella persona como Ezequiel o Isaías que tuvieron éxtasis y pudieron ser transportados a niveles más elevados, ¿verdad? Y reciben un mensaje directo. Y por otro lado tenemos profetas por iluminación, es decir, profetas que al leer la palabra entienden el texto y básicamente lo que hacen es profetizar. ¿Qué significa profetizar? Anunciar un mensaje. Eso es lo que significa profetizar, simplemente eso. Algunas personas me dirán, bueno, Anderson, ya no hay profecías hoy en día. Bueno, está bien, no hay profecías hoy en día, no hay ningún problema. Pero igual eso no significa que una persona que anuncia un mensaje no es un profeta. Es así de sencillo. Es decir, tenemos que quitar toda esa teología que le hemos colocado. Es una palabra. Es decir, es una palabra. Perro, gato, profeta, apóstol. Es una palabra porque habla de una función. ¿Qué es eso de toda esa teología que le han colocado? Ahora, decirle a alguien que es un profeta porque, no sé, esa persona dice que fue transportada al cielo y tuvo una revelación nueva, ahí sí hay que tener cuidado. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero en sí, la palabra apóstol y profeta es una palabra como cualquier otra. Vaso de agua, 2 palabras, profeta y apóstol. Entonces, para concluir,
La respuesta es no, no es correcto que hoy en día se llame apóstol y profeta porque se confunde y hoy se maneja otra teología. Pero apóstol y profeta en el siglo I, miren que en Hechos se le nombraba a muchas personas y tenemos muchos apóstoles y tenemos muchos profetas. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos dice el hermano Joshua. Jesús. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, en realidad partió muy bien empezando Lucas cuando mencionó lo de los misioneros que podrían ser considerados apóstoles. Sin embargo, quiero hacer una mención muy particular, algo que por lo menos para los que estudiamos el Nuevo Testamento estamos claros en el concepto. Joshua, discúlpame, ¿puedes subir la voz, mi hermano, que te oigo un poco bajo, por favor? Ok, a ver, ¿a este volumen está bien? Sí, mejor, mejor. Vale. Perfecto, no hay problema. Hay un pasaje bíblico que de seguro muchos deben conocer, que es 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, donde nos encontramos con una problemática textual, ¿no? Es este pasaje famoso donde probablemente la Reina Valera dice algo así, estoy parafraseando, me disculpan, el Señor nos ha exhibido como a postreros, como a condenados a muerte. ¿Cuál es el problema con este pasaje? Que mucha gente, obviamente ignorando el griego, no se dan cuenta que literalmente el pasaje dice nosotros los apóstolos, ¿ok? Y luego aparece una palabra que es, la tuve que anotar porque si no se me olvida, hestos, es hastos, que literalmente significa postreros o últimos. Entonces, en el contexto en el que viene hablando el apóstol Pablo aquí puntualmente, declara que ellos son los últimos apóstoles y aquí vale la pena hacer una aclaración pertinente. Bien, Anderson tenía razón cuando mencionaba que los apóstoles no solamente habían sido los 12 apóstoles del Cordero, incluyendo a Judas, incluyendo a Pablo, sino también hay que meter ahí a Bernabé, hay que meter ahí a los discípulos de ellos que fueron apóstoles de ellos. Y a su vez hay que meter unas cuantas apóstoles femeninas con toda discreción, como Junis. ¿Y qué es lo importante aquí? Aclarando algo muy pertinente. Ellos no eran apóstoles del Cordero, porque esa es la diferencia. La idea del apóstol del Cordero solamente llega hasta los 12 apóstoles escogidos por Cristo y finalmente Pablo, que es el de los gentiles, llamado así por el mismo Jesucristo y ordenado por Jesucristo. Los demás no son apóstoles del Cordero. Ese es un concepto que podríamos decir que genera cierta confusión y muchos dicen, bueno, pero pareciera que hubiese más. Claro, eran misioneros de los apóstoles, por lo tanto cumplían el rol, pero no eran los apóstoles del Cordero. Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro. Cuando llegamos a los tiempos modernos y cuando ya obviamente sintetizando un poco la idea, nos encontramos con los apóstoles actuales, pues bien dijo Lucas que no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos para ser apóstoles de Jesucristo, por un lado. Por otra parte, también lo que vendría siendo más importante, el apóstol va simplemente con un mensaje particular del Evangelio y, por ejemplo, podemos encontrar los evangelios, los famosos 72 que Jesucristo envió, eran 72 apóstoles en terminología del oficio. Yo he aclarado en mi curso del Concilio Divino mucho que la palabra ángel no se refiere a una naturaleza, sino a un oficio. Aplica igual. Es exactamente el mismo problema al que estamos enfrentando. No se trata de una naturaleza, no es algo específico, es una función. Pasando a la parte del profeta, en la parte del profeta debo ser un poco más tajante, puesto que entiendo que el profeta es el que habla de parte de Dios. Y que particularmente en los primeros siglos, un profeta podría ser fuertemente separado del profeta por oficio, que es el profeta del Viejo Testamento, el veterotestamentario, el que se dedicaba a dar la profecía, que hablaba con Dios, literalmente hablaba directamente con Dios, con las teofanías de Yahvé, pero que finalmente en el Nuevo Testamento no se manifiesta de la misma manera porque por lo tanto el creyente tiene al Espíritu Santo, entonces tiene, en palabras más sencillas, a Dios dentro y por lo tanto lo que esa persona manifieste es, vamos a decirlo así, dentro de los esquemas, una profecía. ¿Por qué? Porque está hablando de parte de Dios. Eso sería todo. Yo personalmente separaría los puntos de la siguiente manera. Apóstoles del Cordero no hay más que los apóstoles señalados en el Nuevo Testamento. Fuera de eso hay otros apóstoles que fueron simplemente discípulos de los apóstoles del Señor, pero no fueron apóstoles del Cordero, simplemente ejercieron el rol y ahí entran los apóstoles que conformaron parte de la iglesia que hoy en día los llamamos misioneros. Y en cuanto a los profetas, toda aquella persona que de verdad lee la Biblia, por lo menos yo lo aprendí hace mucho tiempo en las congregaciones y me pareció la manera más sencilla de decirlo, toda persona que agarra la Biblia y lee alguna profecía es profeta, pero no es el oficio, es simplemente el don que está ejerciendo. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Muy bien, ¿qué nos puede decir el hermano
Raúl al respecto. Muchas gracias, profesora Angélica. Lo interesante de todo esto es ir a las raíces etimológicas de las palabras. Me parece que la persona que nos formuló la pregunta, por supuesto, sin dejar de lado todo el panorama general que nos explicó el hermano Lucas, el hermano Anderson y el hermano Joshua, me parece que los términos que él escogió, los escogió muy bien. ¿Por qué? Porque apóstol y profeta están relacionados en una manera que creo que no es casualidad. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la raíz hebrea de la palabra profeta, profeta en hebreo se dice naví, ¿verdad? Se escribe una letra nun, una letra beit, una yud y una alef al final. Si extraemos la raíz más antigua, no la raíz de 3 letras, sino que la raíz de 2 consonantes, que son las raíces más antiguas del idioma hebreo, a nosotros nos queda una letra nun y una letra beit, ¿verdad? Y entonces la letra nun se identifica con la semilla, ¿verdad? Con la semilla. La letra beit significa específicamente con el interior, es decir, es alguien que produce de su interior. ¿Y qué es lo que produce? Produce palabras, ¿verdad? Palabras que normalmente las personas no producen, sino que son palabras especiales. Y en este caso es necesario mencionar la inspiración divina. Eso, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, a los cuales la nación hebrea consideró un grupo cerrado, ¿verdad? Es decir, nadie más allá de los que se conocen como profetas mayores porque escribieron mucho y profetas menores porque escribieron menos, pero esto no desmerece la importancia de ambos mensajes, fue considerado más profeta dentro del canon hebreo del Antiguo Testamento. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento y la palabra apóstoles, la palabra apóstol viene del griego apóstolo. Y una de las mejores traducciones que yo he encontrado de esa palabra se la debo al profesor Francisco Lacueva. Él decía que la mejor traducción para apóstol es un emisario. ¿Qué es un emisario? Un emisario es aquel que lleva un mensaje que no es propio, ¿verdad? En ese sentido, traigo a colación lo que dijo el hermano Joshua. Hay que diferenciar emisario de quién soy. Por ejemplo, si a mí de mi congregación me mandan de la ciudad A a la ciudad B a predicar, por ejemplo, el mensaje de Juan capítulo 3, verso tal, ¿verdad? Entonces, estoy actuando ciertamente como un emisario, ¿verdad? Con este mensaje específico que se me ha mandado a llevar a la congregación B, ¿verdad? Por supuesto que implícitamente nosotros encontramos ahí la palabra de Dios, eso es innegable. Pero en ese sentido sí hay que diferenciar apóstol de quién soy. Los apóstoles tuvieron emisarios también. Los apóstoles tuvieron discípulos que fungieron como emisarios, que llevaron un mensaje específicamente en determinado momento para circunstancias específicas de la historia de la iglesia. En ese sentido, me parece que etimológicamente los dos términos que eligió la persona que nos hizo esta pregunta, y quiero hacer notar y aclarar que nosotros en la medida de lo posible como escuela vamos a responder estas preguntas de manera anónima, es decir, no vamos a saber en la mayoría de los casos quién nos está preguntando, a menos que la persona se quiera dar a conocer para que haya mucha mayor libertad de hacer las preguntas. En ese sentido, la persona que escogió esta pregunta y estos términos, profeta y apóstol, escogió muy bien, porque me parece a mí encontrar una relación específica, ¿verdad?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores, por esta respuesta. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.